La sombra, probablemente uno de los aspectos más importantes de la psicología humana debido a sus ramificaciones, puede ser muy peligrosa si no se trata adecuadamente. Podrías decir que los actos más atroces en la historia humana están relacionados con la sombra, donde la proyección de esta sombra sobre otros ha causado cantidades extremas de sufrimiento y daño. Pero, ¿qué es exactamente este concepto junguiano? La sombra es básicamente los aspectos de la propia naturaleza que no se aceptan conscientemente, que se consideran malos, vulgares, inmorales e inaceptables. Lo que sucede es que estos atributos se empujan al reino inconsciente de la sombra, que luego deben ser velados y ocultos de la conciencia. No siempre es un comportamiento socialmente inaceptable el que se empuja a la sombra, sino que atributos como la agresión también pueden colocarse dentro del inconsciente porque, por ejemplo, podrías haber tenido una mala relación con tu familia. Un padre podría haber sido verbal y físicamente abusivo, lo que te haría reprimir la agresión en el reino inconsciente, lo que luego limitaría tu confianza más adelante en la vida. Un ejemplo muy comprensible de proyección de la sombra es observar la actividad de un bravucón escolar. Para continuar con el ejemplo anterior, digamos que el bravucón va a la escuela, y en su clase nota a un niño seguro de sí mismo y brillante que expresa sus propios pensamientos y palabras, y el maestro lo elogia por sus contribuciones. Durante el almuerzo, el bravucón comienza a meterse con este niño, porque está proyectando uno de sus atributos de sombra sobre él, que no ha sido tratado adecuadamente, o más específicamente, una de sus propias vulnerabilidades emocionales que no han sido desarrolladas o bien integradas en su psique consciente. Y es en este momento cuando la sombra puede manifestarse y superar todas las cosas dentro del yo, lo cual es una realidad muy peligrosa. Por ejemplo, los nazis, donde la proyección de la sombra se dirigió a los judíos, y se negó y se presentó un estado idealizado en la figura de Hitler, o en ese momento, el nacionalismo alemán. Cualquier cosa que se opusiera al nacionalismo alemán habría sido vista como representativa de los atributos de esta sombra. Así, para proyectarla, no necesitamos responsabilizarnos de ella, e incluso más, ni siquiera reconocerla como parte de nuestra propia psique. De este modo, puedes ver que la proyección de la sombra generalmente es realizada por personas con una alta cantidad de vanidad en el sentido de que son ingenuas respecto a su propia oscuridad humana, y por lo tanto, se considera inexistente, pero se proyecta en lo que se percibe como malvado. Codicioso, lujurioso y destructivo, como muchos pueden recordar. Durante los juicios de los nazis, era común notar que solo seguían órdenes y no asumían la responsabilidad de sus acciones, como si fuera su sombra la que se apoderó de todo su ser, donde lo inconsciente se volvió consciente y el mal reinó. El absurdo nacionalismo del régimen nazi suprimió todas las posibles deficiencias humanas conocidas en la sombra, que luego se expresaron de manera desastrosa como chivo expiatorio, donde la sombra se apoderó a través de la proyección. La historia más famosa relacionada con esta sombra sería la de Caín y Abel, de la Biblia. Es la idea de que porque alguien es mejor que tú, deseas deshacerte de él. Pero en realidad se trata de aceptar el hecho de que simplemente no eres lo suficientemente bueno y que necesitas mejorar en las áreas en las que sientes envidia, que están representadas en la otra persona sobre la que proyectas. Lo interesante es que Caín, quien mata a Abel, piensa que está resolviendo el problema, que en cierto sentido está confrontando la sombra y arreglándola, pero realmente es todo lo contrario y se ha visto envuelto en la sombra. El mensaje central de esa historia que debemos recordar es que todos somos descendientes de Caín, lo que significa que tenemos la capacidad para el mal. Por eso Alexander Solzhenitsyn dijo: la línea que separa el bien y el mal no pasa a través de los estados, ni entre las clases, ni entre los partidos políticos, sino directamente a través del corazón de cada ser humano. Y también por eso Jung dice: ningún árbol, se dice, puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno. Carl Jung escribió: al no ser consciente de tener una sombra, declaras que una parte de tu personalidad no existe. Luego entra en el reino de lo inexistente, donde toma enormes proporciones. Si te deshaces de cualidades que no te gustan negándolas, te vuelves cada vez más inconsciente de lo que eres, te declaras cada vez más inexistente y tus demonios crecerán más y más. Entonces, ¿cómo puede la sombra y la proyección de la sombra relacionarse con los medios o la televisión? Después de pensarlo un poco, me parece que hasta cierto punto, disfrutamos de la proyección de la sombra a través de los medios de comunicación, porque en cierto sentido, estamos descargando mentalmente una inferioridad personal percibida al reconocerla como una deficiencia moral en otra persona, y por lo tanto, obtenemos entretenimiento. Esto también es rampante en los medios en general. Por ejemplo,
Las redes sociales en realidad se alimentan de este tipo de interacción. El objetivo de estas es que dures el mayor tiempo posible dentro de ellas. ¿Y cuál es la mejor manera de mantener a las personas en las redes sociales? Pues básicamente, incorporando estimulación emocional que diverge en muchas direcciones diferentes, pero también emociones que son más instintivas paleolíticamente, incluso las menos aceptables socialmente, emociones reprimidas que han ganado lugar en la sombra, como la agresión y el miedo. En general, la proyección de la sombra divide a las personas masivamente en todo el mundo. Es como si utilizáramos el mundo exterior como un lienzo en el que proyectamos emociones internas que usualmente suprimiríamos. Pero si las personas reconocieran su propia sombra e hicieran trabajo con la sombra, probablemente no tendríamos ni la mitad del conflicto que tenemos hoy, porque lo que haríamos sería analizarnos a nosotros mismos, y escribiríamos en un diario nuestras reacciones para tratar de averiguar cuál es el problema principal que está causando que rechacemos nuestra sombra. Y esa es la lección más básica de la psicología junguiana, la cual se trata de realizar introspección para tratar de descubrir las razones por las que estás proyectando en primer lugar. Y así, en la terminología de Jung, volverte más individuado. Pero la proyección no solo está relacionada con la sombra, también se relaciona con el ánima, y ves esta forma de proyección en relación con los hombres que son adictos a algo como la pornografía. Ellos proyectarán su ánima, que es su concepción masculina de lo femenino, a esta adicción, y lo que harán será descomponer sus instintos animales y arruinarán realmente la relación de un hombre con lo femenino, porque lo que se convertirán es en esclavos de sus emociones. Y eso es, en un sentido metafórico, el anticristo, porque el logos arquetípico o lo masculino, que se define como lo racional, lo lógico, lo dominante y orientado a objetivos, será superado por esta concepción muy patética del ánima y drenará la fuerza vital del hombre. Todo esto será, en cierto sentido, inconsciente, porque no será el hombre eligiendo ver pornografía, sino que será su ánima mal construida y las emociones inconscientes descontroladas las que harán las demandas. Así que ese es otro ejemplo de proyección que es realmente malo. Es interesante pensar en la tecnología con una lente junguiana, porque lo principal negativo de esta es lo adictiva que es. Y encuentro esta relación o forma de adicción y amor, muy comparable con el dios griego Eros. Este dios traería confusión y sentimientos irreprimibles, y Hesíodo dijo lo siguiente con relación a esto: Eros afloja los miembros y debilita la mente. Es como si el Internet fuera una construcción muy negativa que chupa el alma debido a la forma en que las personas se vuelven adictas a ella, y cómo seduce a la víctima a través de la comodidad y la liberación de dopamina, lo que las mantiene regresando, lo cual es muy similar al arquetipo de la madre devoradora en la psicología junguiana. Este sistema no es diferente de la telaraña de una araña. Te atrapa y la araña viene y se alimenta de ti, tal como el Internet muchas veces absorbe nuestra fuerza vital poco a poco. Por lo tanto, uno no está individualmente en control, y el logos se suprime. Hay una falta de equilibrio, y es interesante ver cómo Jung utilizó la dicotomía del logos y el eros, porque lo veía como análogo al concepto oriental del yin y el yang. Carl Jung mencionó los posibles riesgos futuros del contacto no humano, refiriéndose a algo similar al Internet, donde fragmentos de las personas, ya sea mediante grabaciones de audio o en línea, se conectan a cosas, pero no están realmente presentes por completo. Advirtió que esto nos llevaría a un futuro que podría dañar gravemente nuestra psique, algo que ya ha comenzado a ocurrir. Por lo tanto, cito a Jung: haré el esfuerzo de hablar a tu presencia imaginaria. He nacido y vivido en una época donde no existían voces artificiales y desencarnadas, excepto en los manicomios. Ahora debo someterme a la demanda de convertirme en una de esas existencias vocales desconectadas y abstractas, que ciertamente son un síntoma muy alarmante de nuestro presente loco. Todos estamos un poco desconectados del pasado, desarraigados de nuestro suelo y flotando en aires inciertos. Esa es la razón por la que no me gusta convertirme en una de esas voces despersonalizadas, separadas de mi existencia personal y viva. Es justo lo contrario de lo que fue mi esfuerzo diario en los últimos 50 años, realmente ayudar a las personas a volver a sus raíces, a la totalidad de su ser. El objetivo no es sacrificar las redes, tampoco el Internet, ya que así como cosas negativas, estos sistemas han traído construcción y progreso para toda la raza humana, por mucho que no quisiéramos aceptarlo. Pero realmente debemos entender las implicaciones que tiene esto en nosotros de manera individual. Si solo con poder entender nuestro lado oscuro, desagradable, malévolo y no entendido, tenemos un trabajo monumental,
Este trabajo se triplica e intensifica cuando empezamos a proyectar en los demás a través de las redes sociales nuestro descontento con la vida. Por eso Jung es tan admirado. Hay muchas especulaciones sobre su persona, pero nadie puede negar que su trabajo brindó al mundo un exquisito conglomerado de conceptos que, al día de hoy, mucha gente ni siquiera tiene la más mínima idea de que existen. Jung dejó este mundo hace 63 años, pero su trabajo filosófico es su legado para nosotros. Hay muchas maneras de realizar esta introspección profunda en nuestra psique. De hecho, he realizado algunos videos donde podemos profundizar en este concepto. El principal objetivo en esta ocasión es que entendamos que no debemos permitir que este trabajo individual o de individualización pase sin más. A esta manera de vivir en automático, siendo espectadores de nuestras propias acciones y sin entenderlas, era a lo que Jung tenía más miedo. Por eso se esforzó tanto en el desarrollo de sus teorías y les dio una forma tan radical para su época. Fue un trabajo tan sustancial que inclusive hoy muchas veces no es entendido. Para terminar, cito a Jung, primero en una entrevista de 1957 con John Freeman. En esta grabación, Jung dijo lo siguiente: el hombre necesita dificultades, estas son demasiadas necesarias para la salud. Lo que más temen las personas son sus propios sentimientos. Sin embargo, las emociones son la única realidad que poseemos, porque todo lo que es real está basado en sentimientos. Y por último, en una grabación impactante para el documental Jung en Filmación, o en inglés, Jung on Film, documental realizado en los años 1950 y 1960. Aquí, Jung expresó lo siguiente: el privilegio de una vida es llegar a ser quien uno realmente es. No existe un viaje más difícil y a la vez más gratificante que el viaje de descubrimiento de uno mismo. Lo que se encuentra en este viaje no es simplemente una mejor versión de lo que uno es, sino un ser totalmente nuevo y más completo.